Localización. ¿Perdón? ¿Se me escucha bien, Edith? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es continuar con la segunda parte de la charla que ya empezamos el miércoles pasado. Entonces, brevemente recordar que en la clase anterior estuvimos revisando algunos conceptos como, por ejemplo, el ciclo biológico de Echinococcus granulosus. Introdujimos el concepto de salud única. Vimos un poquito, tocamos algunos aspectos de taxonomía, luego también revisamos rápidamente algunos factores que estaban influenciados por el genotipo de Echinococcus. Vimos, por ejemplo, un poquito de transmisión, la influencia en el rango de hospedadores, en la especificidad del parásito por ciertos hospedadores. También hablamos un poquito de infectividad, de patogenicidad. Y luego ya lo que hicimos fue empezar a conocer, dar algunos datos sobre la epidemiología molecular de Echinococcus granulosus tanto en humanos como en hospedadores intermediarios, en animales de producción. ¿De acuerdo? La charla de hoy vamos a pasar ya al hospedador definitivo. Vamos a hablar en primer lugar de Echinococcus granulosus en perros, ¿de acuerdo? Principalmente porque el perro va a ser la principal fuente de infección para el hombre. El contacto más o menos cercano entre el perro y el hombre es el factor principal de infección para el hombre, porque el perro, como ya vimos en la semana pasada, es la principal fuente de infección al producir los huevos que son infectivos para desarrollar la infección. Después vamos a tocar otro aspecto relevante, que es la epidemiología molecular de Echinococcus en carnívoros salvajes, ¿de acuerdo? Principalmente vamos a ver este punto desde la perspectiva de los animales salvajes como potenciales reservorios de enfermedad, tanto para animales domésticos como para secundariamente el hombre, ¿de acuerdo? Por ese importante punto es que vamos a mencionar ligeramente este aspecto. Y luego la última parte de mi charla, que yo creo que es la más interesante, la que más probablemente tenga relevancia para todos ustedes, son las implicaciones de la variación genética en relación con todos estos aspectos. Lo que he tratado de hacer aquí es unificar de alguna forma todos los datos que he presentado anteriormente, proporcionando ejemplos reales, ¿de acuerdo? Basándome en trabajos que ya están publicados. Entonces he tratado de mostrar ejemplos que sean claros, que sean fáciles de entender, para intentar ilustrar todos los aspectos que hemos estado tocando tanto en la semana pasada como en la primera mitad de la charla de hoy. Vamos a hablar de ejemplos típicos de simpatría, ejemplos también de transmisión, vamos a hablar de patogenia y vamos a hablar un poquito de diagnóstico y control. ¿De acuerdo? Bien, ya para no entretenerme más, vamos a pasar al primer aspecto, que es, como he mencionado anteriormente, la epidemiología molecular global de Echinococcus granulosus y en el hospedador definitivo. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo un poco la pauta que hemos seguido anteriormente, tanto en el hombre como en los animales de producción, en este mapa lo que he tratado de reflejar es la distribución geográfica de las diferentes cepas de Echinococcus, no solamente de Echinococcus granulosus, también voy a mencionar Echinococcus multilocularis, porque el perro es muy importante en la transmisión de la echinococcosis alveolar y por lo tanto también voy a hacer mención a Echinococcus multilocularis en esta charla, ¿de acuerdo? Bien, lo que podemos ver en esta diapositiva es que la mayoría de los datos que tenemos proceden sobre todo de Europa.
Hay algunos datos del Cercano Oriente, sobre todo la parte central de Asia. Tenemos algunos datos tanto de Brasil como de Argentina, pero del resto del mundo la verdad es que son datos muy escasos. Por ejemplo, fíjense que en África no hay ningún aislado obtenido de perros que haya sido genotipado. No tenemos ninguna información de las especies de Echinococcus que están circulando en perros procedentes de África. Y esto es muy importante porque no nos va a permitir completar el puzzle de la transmisión del parásito en este continente. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda cosa que vamos a tener en cuenta es, por ejemplo, que hemos visto que G1, Echinococcus granulosus sensu stricto, es predominante en Europa. G5 solamente está descrito en aislados de perros procedentes de Brasil. G7 solamente está descrito en aislados de perros procedentes de países bálticos, concretamente de Lituania. Mientras que G10, el genotipo G10, perteneciente a Echinococcus canadensis, solamente ha sido descrito en perros procedentes de Canadá. Y esto es importante porque este genotipo, que se encuentra normalmente circulando en ciclos silváticos, quiere decir que muy probablemente lo que tenemos aquí es un perro que se ha alimentado de alguna forma de quistes infectivos procedentes de un animal intermediario salvaje, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede ser indicativo, este hallazgo puede ser indicativo de lo que hablábamos en nuestra charla anterior, un solapamiento de ciclos silvestres con ciclos domésticos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la distribución de genotipos en el mundo? Pues lo que podemos observar es que Echinococcus granulosus, genotipos 1 y 3, son responsables del 53% de todas las infecciones totales de Echinococcus en perros. Y la otra especie importante que por eso lo he mencionado en esta charla es precisamente Echinococcus multilocularis, que es responsable del 40% de las infecciones por echinococcosis en perros. ¿De acuerdo? Podemos ver que el resto de especies de Echinococcus granulosus tienen mucha menor relevancia. G4 0,7%, G5 Echinococcus orlepi 0,2%, Echinococcus canadensis entre 1,6 y 4,9, dependiendo de su genotipo considerado. Y, importante, también tenemos perros procedentes de China que están infectados por Echinococcus psiquicus, que ya comentamos la semana pasada, que es una nueva especie de Echinococcus descrita recientemente que se transmite normalmente en un ciclo de transmisión silvático, pero que es capaz también de infectar perros, lo cual, de nuevo, es un indicativo de un solapamiento entre ciclos domésticos y ciclos salvajes. Volveremos a este punto un poquito más adelante, ¿de acuerdo? En cuanto al número de aislados, 427 aislados más o menos hasta la fecha, hasta el año pasado, lo cual es aproximadamente 4 veces menos que los aislados caracterizados en humanos. ¿De acuerdo? O sea que tenemos mucha menor cantidad de datos moleculares procedentes de perros que procedentes de humanos. Una cosa importante, pero no rara, no es extraño, es que no hay ningún perro caracterizado con el genotipo G8, que como en el caso del G10, son genotipos que circulan normalmente en ciclos silvestres, ¿de acuerdo? Por eso es relativamente raro encontrarlos infectando perros. Bien. En cuanto al número de aislados, tenemos que hay un único país en el cual hay más de 100 aislados caninos genotipados, un único país, veremos en la siguiente diapositiva cuáles, que tienen entre 50 y 100 aislados genotipados. Entre 25 y 50 aislados hay 2 países. La mayoría de los países de los que disponemos de información hay entre 1 y 25 aislados, y en 2 países disponemos un único aislado. Es decir, que en forma resumida tenemos datos moleculares de 18 países únicamente, lo cual representa menos del 10% de los países del mundo. Es decir, que la información que tenemos de la distribución de genotipos en perros a nivel mundial es bastante pobre, es bastante escasa. Y esto va a ser un hándicap, y vamos a ver a continuación por qué.
Por países, lo he mencionado anteriormente, vemos que el 32% de los aislados disponibles vienen de las repúblicas del centro el centro de Asia, Kirguistán, casi el 14% de China, el 19% de Kazajistán y Alemania. Todos estos países representan el 34,2% de los aislados, y de estos dos países, Turquía y la República Checa, corresponden el 0,5% de los aislados obtenidos en perros. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la distribución por continente? Pues vemos que el mayor número de aislados proceden de Asia. 300 aislados proceden de este continente, unos 100 aislados proceden de Europa y aproximadamente unos 25 aislados provienen de América, incluyendo Norteamérica y Sudamérica, ¿vale? No tenemos ninguna información, como hemos mencionado antes, de genotipos de Echinococcus en perros de África, y tampoco tenemos ninguna información contrastada de genotipos en perros procedentes de Oceanía, particularmente de Australia. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué porcentajes tenemos por especies? Podemos ver que Echinococcus granulosus, sensu stricto, genotipos G1 y G1 a G3, representan el 62% de todos los aislados procedentes de Asia, el 20% de los aislados provenientes de Europa y el 70% de los aislados de América. ¿Qué ocurre con Echinococcus equinus, el genotipo G4? Fijaros, totalmente minoritario. Hay muy poquitos aislados y los únicos caracterizados en perros provienen de Asia. En el caso de Echinococcus orlepi, genotipo G5, los únicos aislados caracterizados en perros provienen de Sudamérica, como ya hemos dicho antes, de Brasil. Y en el caso de Echinococcus canadensis, genotipos G6, G7, vemos que estos porcentajes oscilan entre el 3% en Asia y el 10% en Europa. De forma importante, fíjense que Echinococcus multilucularis se encuentra infectando el 32% de los aislados procedentes de Asia y el 71% de los aislados caninos procedentes de Europa. Es decir, que tanto en Asia como en Europa, Echinococcus multilucularis es una de las especies más importantes que se encuentran causando echinococcosis canina en estos continentes, ¿vale? Entonces, esto es más o menos la situación epidemiológica actual que nos vamos a encontrar a nivel mundial. Volviendo al caso de Argentina, que como dije anteriormente, como país anfitrión vamos a hacer una mención especial. Actualmente hay caracterizados 10 aislados de Echinococcus procedentes de perros. El 90% han sido caracterizados como Echinococcus granulosus sensu stricto, genotipos G1, G3, y el 10% como Echinococcus canadensis. Muy bien, entonces, como resumen de esta primera parte, podemos decir que en total en perros tenemos 427 aislados procedentes de 18 países que representan menos del 10% de los países que componen, o sea, de los países a nivel mundial. De forma importante, la gran mayoría de esos aislados, el 65% de los aislados, provienen de 4 países, que son Alemania, China, Kazajistán y Kirguistán. Por especies, Echinococcus granulosus sensu stricto, genotipos G1, G3, y Echinococcus multilucularis causan entre el 53 y el 39% de estas infecciones en perros respectivamente. Son las dos especies más comúnmente halladas causando infecciones en perros. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con este resumen, queda claro que hay una gran necesidad de obtener datos moleculares en perros, particularmente en África, en el cual no tenemos ningún dato procedentes de perros. Y también lo que vamos a hacer es hacer un especial hincapié en la relevancia de los perros que se desplazan con sus dueños desde áreas endémicas a áreas no endémicas, bien por motivos vacacionales o por otras razones. Perros que se desplazan, perros que viajan desde áreas endémicas a áreas donde la presencia de Echinococcus no está descrita,
tienen mucha importancia como diseminadores de la infección. Ya vamos a ver luego ejemplos específicos de este caso concreto. Muy bien, entonces ya hemos revisado rápidamente cuál es la distribución de Echinococcus en el caso del hospedador definitivo. Lo que vamos a hacer ahora es revisar también someramente cuál es la epidemiología molecular de Echinococcus en carnívoros salvajes. Bien, de nuevo, en este mapa global lo que he tratado de hacer es representar la información actualmente disponible a nivel mundial. Y he citado, de nuevo, como hemos visto en perros, no solamente Echinococcus granulosus, sino también vamos a mencionar Echinococcus multilocularis, Echinococcus vogeli y Echinococcus psiquicus. ¿Vale? Bien. La primera cosa que llama la atención en esta diapositiva es que, por ejemplo, en Europa, la gran mayoría de las especies de Echinococcus que se encuentran circulando en animales salvajes pertenecen a Echinococcus multilocularis. Es de nuevo de donde más datos moleculares disponemos. Sin embargo, habíamos visto anteriormente que Echinococcus granulosus sensu stricto, genotipo G1 y G3, era el predominante en humanos, era el predominante en animales de producción, era el predominante también en perros, pero fíjense que esta especie de Echinococcus G1, G3 está realmente poco representada en animales salvajes. Tenemos algún caso descrito en lobos en España, en lobos en Bulgaria, pero por lo demás, la mayoría de los genotipos descritos pertenecen a otras especies de Echinococcus, particularmente Echinococcus canadensis, en Canadá, en Portugal, en Estonia, en Rusia, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las cosas que nos pueden chocar en principio y que parecen indicar que Echinococcus granulosus sensu stricto, genotipos G1, G3, se encuentran poco representados en los ciclos de transmisión salvajes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si hallamos estos genotipos circulando en animales salvajes, es porque estos animales han comido vísceras infectadas a partir de animales domésticos, o es realmente que este genotipo se encuentra circulando naturalmente en estado salvaje. Es una pregunta que realmente en el momento actual no tenemos la respuesta. No sabemos si es simplemente una transmisión desde un ciclo doméstico a un ciclo salvaje, o si no, no está claro si el G1 o G3 está circulando de forma natural en ciclos exclusivamente salvajes. Y en parte es porque disponemos de muy poca información molecular, de muy pocos aislados caracterizados molecularmente como para resolver esta pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Como he mencionado anteriormente, fíjense sobre todo la gran presencia de Echinococcus multilocularis a nivel mundial, y luego mencionar que tenemos Echinococcus felidis descritos principalmente en Ruanda, tanto en hienas como en leones de Ruanda. Tenemos Echinococcus vogeli circulando en especies salvajes descritas en Brasil, y Echinococcus psiquicus infectando zorros procedentes de China. Esas son las tres especies de Echinococcus que no pertenecen ni a multilocularis ni a granulosus sensudato. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora cuál es la distribución de Echinococcus en carnívoros salvajes por continente. Aquí, la forma de representar estos datos, como no tenemos muchos aislados, lo que he tratado de hacer es hacerlo un poco más gráfico. Lo que he representado es el número de especies de carnívoros salvajes en los cuales se ha descrito la presencia de Echinococcus. He mencionado rápidamente la prevalencia y he puesto en la columna de la derecha si disponemos o no de genotipos de estudios moleculares disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, en África vemos que Echinococcus ha sido descrito en chacales, en jinetas, en hienas, en leones y en zorros. De todos ellos, excepto de jinetas, disponemos de datos moleculares. ¿Cuáles son estos? Bien, vemos que en chacal tenemos un único aislado, que ha sido caracterizado como genotipo G1 o G3.
En hiena tenemos de nuevo un único aislado, caracterizado como Echinococcus felidis. De leones tenemos 35 aislados, todos ellos caracterizados como Echinococcus felidis, y de zorros hay aislados, pero no está claro a qué genotipo pertenecen. Se sospecha que puede ser G1 o G3, pero no está confirmado. En total tenemos 37 aislados procedentes de África, uno caracterizado como G1 o G3, 36, la gran mayoría caracterizados como Echinococcus felidis. El problema es precisamente este. No hay muchos aislados caracterizados, por lo cual es muy difícil realizar conclusiones sólidas que nos permitan sustentar una teoría clara y consistente sobre la transmisión de estas especies en África. Obviamente necesitamos muchos más datos moleculares para poder tener un conocimiento más amplio y sobre todo tener confianza en cualquier ruta de transmisión que estemos proponiendo. Por países vemos que solamente hay 2 países de los cuales se dispone de información molecular, Túnez y Uganda. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar entonces a ver qué es lo que ocurre en Asia. En Asia, de nuevo, por especies, vemos que tanto chacales como hienas, como lobos, como mapaches, es una especie descrita recientemente que puede ser que ha sido descrita como hospedador definitivo de Echinococcus, y zorros, ¿de acuerdo? Todas estas especies salvajes pueden estar infectadas por especies de Echinococcus. Datos moleculares solo disponemos de lobos y de zorros. Del resto no hay actualmente disponible información molecular, genotipos de Echinococcus. Bien, ¿cuál es esta información? En el lobo, a pesar de haber habido intentos de caracterizar molecularmente los aislados obtenidos, pero los resultados han sido infructuosos. Se desconoce en el momento actual si los genotipos que infectan estos lobos pertenecen a Echinococcus multilocularis o a Echinococcus canadensis. Con zorros tenemos un poquito más de suerte. Hay 55 aislados, 49 de ellos, casi el 90%, están infectados por Echinococcus multilocularis y, de forma importante, vemos que hay 6 aislados procedentes de zorros, que representan aproximadamente un 11%, que están infectados por la especie Echinococcus psiquicus en China. ¿De acuerdo? Entonces, esta información epidemiológica proviene tan solo de 3 países asiáticos: China, Japón y Mongolia. Todos los casos de Japón corresponden a Echinococcus multilocularis, a zorros infectados por Echinococcus multilocularis. Muy bien. Pasando ahora a la situación en Europa, vemos que las especies de animales de carnívoros salvajes que pueden estar infectados por Echinococcus son chacales, lobos, mapaches de nuevo y zorros. Información molecular está disponible para los casos de chacales, lobos y zorros, pero no de mapaches. ¿De acuerdo? Entonces, por genotipos, vemos que en el caso de los 4 aislados disponibles actualmente procedentes de chacales, el 3 pertenecen a los genotipos G1, G3 y 1 a Echinococcus multilocularis. En el caso de los lobos tenemos 12 aislados, 5 pertenecientes a G1, G3 y los restantes a Echinococcus canadensis. Uno de ellos ha sido caracterizado como Echinococcus multilocularis. Y en el caso de zorros, que es del animal, del carnívoro salvaje, del cual tenemos más información a nivel europeo, hay 105 aislados caracterizados, todos ellos infectados por Echinococcus multilocularis. Globalmente tenemos que de los 121 aislados disponibles, el 6% aproximadamente son de Echinococcus granulosus, sensu estricto, un 2,5% son de Echinococcus canadensis G6, G7 o G8, G10 y la gran mayoría son Echinococcus multilocularis. ¿De acuerdo? Esta información proviene de bastantes países a nivel europeo, tanto de Centro Europa como Bulgaria, Holanda, Hungría, países, estados bálticos como Letonia o Estonia y también del sur de Europa, como por ejemplo España y Portugal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la situación en América? Bien, en América Echinococcus puede infectar de forma natural coyotes, puede infectar también lobos, puede infectar perros selváticos,
sobre todo en áreas neotropicales, y también zorros. De todas estas especies se han conseguido obtener aislados que han sido genéticamente caracterizados. ¿Cuál es esta información? Bien, en el caso de los coyotes tenemos 23 aislados disponibles, todos ellos caracterizados como Echinococcus multilocularis. En el caso de los lobos hay 7 aislados, 5 de ellos caracterizados como genotipo G8 y 2 como genotipo G10 de Echinococcus canadensis. No hay casos de lobos aparentemente infectados por Echinococcus multilocularis descritos hasta la fecha. En el caso del perro silvático, fíjense, estos dos casos han sido identificados como Echinococcus vogeli, que ya vimos en la clase anterior que era una especie neotropical que se encuentra, se transmite exclusivamente o casi exclusivamente en ciclos silváticos, tanto en Centro Europa como en el norte de Sudamérica principalmente. Aunque ya vamos a ver que se puede extender en latitudes más hacia el sur de estos países, de estas zonas geográficas. En porcentajes globales, en total tenemos 32 aislados procedentes de toda América. Echinococcus canadensis representaría aproximadamente un 21% de los aislados, Echinococcus vogeli un 6% y la gran mayoría, de nuevo, sería Echinococcus multilocularis. Fíjense que en América no tenemos ningún perro caracterizado como G1, Echinococcus granulosus sensu stricto. Y esta información viene tan solo de 2 países, de Brasil y de Canadá. No tenemos información del resto de los países de Sudamérica, ¿de acuerdo? De Sudamérica y de Norteamérica, de todo el continente. Muy bien. Bien, ¿cuál es el caso de Oceanía? Y por Oceanía me voy a restringir exclusivamente a Australia, que es el país del que disponemos más información. Australia, como vamos a ver un poquito más adelante, representa un caso excepcional. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la fauna salvaje es responsable de albergar la mayor biomasa de Echinococcus que se encuentra en este país y va a ser responsable también de la transmisión del parásito tanto a animales domésticos como al hombre. Voy a hacer más hincapié sobre este aspecto un poquito más adelante, pero aquí simplemente voy a adelantar este dato. Por especies de carnívoros, Echinococcus puede infectar tanto dingos como zorros y además de forma terriblemente acertada, están muy adaptados a infectar estas especies. De hecho, fíjense las prevalencias que en dingos pueden alcanzar hasta el 100% e incluso puede encontrarse hasta más de 50.000 adultos de Echinococcus infectando un único animal. Esto da idea un poco de la gran especificidad que tiene Echinococcus granulosus para infectar esas especies. También pueden infectar zorros, aunque de forma con prevalencias menores y con cargas parasitarias también mucho menores. Pero estas son las 2 únicas especies de carnívoros salvajes que pueden ser infectadas por Echinococcus en Oceanía, en Australia particularmente. Respecto a datos moleculares, aquí he puesto sí, pero esto tiene un poco de trampa. Realmente no hay datos moleculares confirmando esto, pero lo que ocurre es que históricamente se asume que todas las infecciones por Echinococcus granulosus en Australia son causadas por el genotipo G1, G3. ¿De acuerdo? Entonces, se asume que estos datos moleculares van a pertenecer en todos los casos a genotipos de Echinococcus granulosus sensu stricto. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cuál es la situación en Argentina? Pues como he comentado anteriormente, vemos que en animales salvajes tenemos Echinococcus vogeli, que normalmente se encuentra, como he dicho anteriormente, tanto en Brasil como en la parte de Centroamérica. Se ha llegado a detectar en el norte de Argentina, particularmente en la provincia de Misiones, en una paca, que no es un hospedador definitivo, pero que es indicativo de que este parásito se encuentra circulando en un ciclo silvestre en el país.
También se ha detectado un espécimen de zorro gris infectado por Echinococcus granulosus, pero no se ha llegado a determinar la especie. Es Granulosus sensulato. Puede ser sensu stricto, puede ser Orleti, puede ser canadensis, no se sabe. Pero se sabe que el parásito puede también infectar zorros salvajes en el país. Esta es la única información disponible a nivel molecular en Argentina hasta la fecha. Bien, como resumen entonces de esta segunda parte de mi charla, lo que podemos decir es que en total tenemos 245 aislados de Echinococcus en carnívoros salvajes de todo el mundo, lo cual es una cifra bastante pobre, procedentes de 25 países, por lo cual tenemos información de aproximadamente el 13% de los países a nivel mundial. Por genotipos, lo que hemos visto es que Echinococcus multilocularis representa la gran mayoría de los aislados obtenidos, Echinococcus felidis es el 15% y lo que comentaba anteriormente, de Echinococcus granulosus sensulato solamente hay un 9% de casos de aislados correctamente genotipados. Entonces, de nuevo, esta es la pregunta. En el caso de Echinococcus granulosus sensu stricto, genotipos G1, G3, direccionalidad. ¿Es un genotipo que se encuentra naturalmente circulando en ciclos salvajes o bien es el resultado de la predación accidental de carnívoros salvajes sobre un hospedador intermediario doméstico, por ejemplo una oveja o una vaca que ya hayan contraído la infección? Esta, como decía anteriormente, es una pregunta que en el momento actual no podemos dar una respuesta 100% convincente porque, sinceramente, no tenemos datos moleculares para confirmar la pregunta. Pero la dejo caer y es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta. Bien. Esto también nos lleva a una situación importante, el resultado de la actividad humana, la expansión, por ejemplo, de áreas de cultivo, el mayor contacto entre áreas domésticas y áreas salvajes, que va a hacer que se solapen ciclos silváticos y ciclos domésticos de Echinococcus granulosus. Esto nos lleva, de nuevo, como ya mencioné también en mi charla de la semana pasada, a preguntarnos si tanto Echinococcus felidis como en África, como Echinococcus psiquicus en China, que han sido descritos en animales salvajes, pueden o no ser infectivos para el hombre, pueden o no tener potencial zoonósico. En el caso de Echinococcus felidis, esto es totalmente desconocido. En el caso de Echinococcus psiquicus, lo que sí podemos decir es que Echinococcus psiquicus es capaz de llegar a infectar perros. Es decir, que hay un ciclo peridoméstico de Echinococcus psiquicus. Lo que todavía está por determinar es si esta especie es infectiva para el hombre o no, porque hasta el momento actual no tenemos casos confirmados de infecciones por Echinococcus felidis o psiquicus en humanos. ¿De acuerdo? Pero es otra cuestión que hay que considerar y que tenemos que tener en todo momento en cuenta. Muy bien. Entonces ya vamos a dejar a un lado la parte de la epidemiología molecular, tanto en humanos como en animales domésticos, tanto en hospedadores definitivos, incluyendo los perros como animales domésticos o los carnívoros salvajes. Vamos a pasar ahora a ver casos específicos con datos reales sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos a tratar de poner en común, a integrar toda la información que hemos estado hablando hasta ahora y vamos a ver cómo podemos hacer o intentar entender de una forma práctica esta información que hemos estado viendo durante todo este tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto que vamos a hablar es simpatría. Bien. Entonces, quiero hablar sobre todo del caso de China. ¿Por qué de China? Por una sencilla razón. China es un país endémico, con regiones hiperendémicas para Echinococcus y muy importante, lo que tenemos en este país es muchos o relativamente muchos aislados que han sido genotipados y que han sido genotipados en una serie importante de hospedadores, tanto definitivos como intermediarios. Entonces, fíjense lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de humanos. Vemos que tenemos humanos
aislados de Echinococcus que han sido caracterizados como Echinococcus granulosus sensu stricto. También tenemos aislados caracterizados como G6, G7 y también como Echinococcus multilocularis. ¿De acuerdo? De la misma forma tenemos ovinos, caprinos y bovinos, todos ellos confirmados como Echinococcus granulosus sensu stricto. ¿De acuerdo? En el caso de perros, tenemos perros identificados también con infecciones por G1, G3 y algunos perros identificados también como infecciones por Echinococcus canadensis. ¿Qué nos está indicando esto? Pues que tenemos un ciclo doméstico bien caracterizado. Tenemos, por ejemplo, un ciclo doméstico de Echinococcus granulosus sensu stricto. ¿Por qué? Porque tenemos un hospedador definitivo, claramente identificado, el perro. Tenemos 3 especies de hospedadores intermediarios que están parasitadas por esta cepa específica del parásito y humanos que también están infectados por la misma cepa. Esto es un ciclo doméstico bien caracterizado. Tenemos aislados de diferentes intermediarios, tanto definitivos como hospedadores, y también de humanos. ¿De acuerdo? La situación es incompleta en el caso de Echinococcus canadensis. ¿Por qué digo incompleta? Porque tenemos información en perros confirmados, en humanos confirmados, pero hasta el momento actual no tenemos información de Echinococcus canadensis en hospedadores intermediarios. No sabemos cuál es la situación en ovinos, no sabemos cuál es la situación en caprinos y no sabemos cuál es la situación en bovinos. ¿Quiere decir esto que el parásito no se encuentra en estos intermediarios? Obviamente no, porque para que haya perros infectados es necesario que existan hospedadores intermediarios infectados. Los perros tienen que contraer la infección a partir de vísceras infectadas de animales intermediarios. Es decir, que esta información no la tenemos, pero no quiere decir que no exista. Quiere decir que hasta el momento actual simplemente no está disponible. Pero eventualmente es esperable que dispongamos de esta información en el futuro. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a ciclos domésticos. Hemos dicho que tenemos un ciclo doméstico para Echinococcus granulosus sensu stricto, un ciclo doméstico para Echinococcus granulosus, Echinococcus canadensis, perdón. ¿Qué ocurre con otras especies? Vamos a fijarnos ahora, por ejemplo, con Echinococcus multilocularis y Echinococcus psiquicus. En Echinococcus multilocularis tenemos aislados caracterizados provenientes de perros y aislados caracterizados provenientes de zorros. Esto es indicativo de un ciclo peridoméstico, es decir, los perros han adquirido la infección al alimentarse de pequeños mamíferos que ya estaban anteriormente contaminados por Echinococcus multilocularis. Queda pendiente también de ver que el hombre también puede estar infectado por Echinococcus multilocularis. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo bien caracterizado de transmisión desde un ciclo silvático, los zorros, a un ciclo peridoméstico, los perros, que acaban infectando al hombre. La misma situación, o bueno, en parte, ocurre también para Echinococcus psiquicus. Tenemos zorros infectados por Echinococcus psiquicus, tenemos perros infectados por Echinococcus psiquicus. Lo que no tenemos hasta el momento actual es humanos infectados por Echinococcus psiquicus. ¿Quiere esto decir que el hombre no puede estar infectado por Echinococcus psiquicus? De nuevo, no lo sabemos. Que no tengamos la información no significa que no pueda suceder esa situación. Es simplemente que necesitamos disponer de más aislados para confirmar o no esta posibilidad. Es posible que Echinococcus psiquicus no sea infectiva para el hombre, pero es posible que sí lo sea, pero todavía no lo hayamos detectado. Esta es una de las cosas en las que se debe trabajar más en el futuro. Entonces, lo importante de esta diapositiva es este punto. Este análisis es extrapolable a cualquier área geográfica de interés. Para caracterizar bien el ciclo de transmisión del parásito, necesitamos ver qué especies intermediarias están afectadas, tanto animales intermediarios como animales hospedadores definitivos, tanto domésticos como salvajes. ¿Cuál es la situación en humanos? Y luego ver qué genotipos se encuentran involucrados y sobre todo cuál es la frecuencia. ¿Es predominante G1, G3? ¿Es predominante canadensis? Esto es lo importante. Y solamente podemos definir esa transmisión cuando tenemos datos suficientes, tanto
de aislados moleculares como de prevalencia. Entonces, este ejemplo es lo que trataríamos de hacer en cualquier región geográfica de interés o país de interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como resumen, en áreas endémicas e hiperendémicas es muy importante determinar el número y frecuencia de las especies de Echinococcus presentes. Es necesario realizar un diagnóstico diferencial, es decir, tenemos que ser capaces de discriminar en el diagnóstico qué especies se encuentran en estas zonas en las cuales coexisten diferentes especies de Echinococcus. Esto quiere decir que en el caso de técnicas inmunoenzimáticas, me estoy refiriendo por ejemplo a serología, ELISA, Western blot, necesitamos antígenos específicos y sensibles que nos permitan diferenciar las especies que se van a encontrar en esa situación real. En el caso de técnicas moleculares, PCR principalmente, vamos a necesitar dianas específicas, secuencias de DNA que sean específicas de cada especie y que nos permitan discriminar la variabilidad genética que nos vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Que la morfología es importante, pero tiene un uso limitado. Y el ejemplo que mejor ilustra esta realidad es el caso de Echinococcus psiquicus y Echinococcus multilocularis. Morfológicamente son tremendamente similares. Es muy difícil de diferenciar un adulto de Echinococcus psiquicus de uno de Echinococcus multilocularis. Para hacerlo de forma precisa, sin ningún lugar a dudas, habría que hacer PCR y caracterización molecular. De hecho, algunos autores sugieren que algunos de los aislados de los estudios epidemiológicos que han considerado Echinococcus multilocularis en el pasado, antes sobre todo de la introducción de técnicas moleculares, realmente no eran Echinococcus multilocularis, sino que eran psiquicus, pero la gente que estaba realizando ese diagnóstico no era consciente de que esta nueva especie, Psiquicus, había aparecido. Entonces, es muy probable que diagnósticos anteriores que se han considerado como multilocularis no sean multilocularis, sino que sean Psiquicus. Por eso es importante disponer de herramientas sensibles, de herramientas específicas que nos permitan diferenciar las especies que se encuentren conviviendo de forma simpátrica en un mismo área geográfica. Por supuesto, es también muy importante la transmisión. Definir, como he dicho antes, el rango de hospedadores. Los reservorios de enfermedad, como he comentado antes, es posible que, por ejemplo, los animales silvestres actúen como reservorio de enfermedad, tanto para los animales domésticos como para el hombre. ¿Cómo están interconectados entre ellos? ¿Cuál es la posibilidad de que una especie circule entre diferentes poblaciones de hospedadores? Todo esto es importante caracterizar, como estamos viendo. Muy bien, ya hemos pasado entonces a simpatría. Vamos a ver ahora algún ejemplo de transmisión. Entonces, hemos pasado, por ejemplo, del caso de China, en el cual tenemos varias especies de Echinococcus conviviendo de forma simpátrica en el mismo área. El caso de China, como he mencionado también anteriormente, es particular porque disponemos de mucha o relativamente mucha información molecular, pero vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre con Echinococcus canadensis, el genotipo G7, en Europa del Este y estados bálticos. Bien, esta es la situación. Fíjense, si nos centramos inicialmente en hospedadores intermediarios, vemos que de los genotipos caracterizados hasta el momento, normalmente Echinococcus canadensis G7 es el predominante, excepto en el caso de Hungría, que es Echinococcus sensu stricto. Pero en Eslovaquia y en Lituania, la mayoría de los aislados obtenidos han sido caracterizados como G7, cuyo hospedador intermediario normal es el cerdo. El resto de Echinococcus, el resto de especies, Echinococcus sensu stricto, es aparentemente minoritario. Esta situación es aparentemente inversa en el caso de Hungría. Bien, vamos a pasar ahora a los perros. ¿Cuál es la situación? Pues bastante pobre de nuevo. Solamente disponemos de datos de Lituania. Y fíjense, la totalidad de los genotipos aislados han sido caracterizados como G7. ¿De acuerdo? No hay en Lituania ningún aislado caracterizado como Echinococcus granulosus sensu stricto. Bien, entonces vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en humanos. Bien, de nuevo tenemos, fíjense,
cosa curiosa, todos los aislados humanos caracterizados en Eslovaquia, en Hungría, Lituania y en Polonia no tenemos información ni en animales intermediarios ni en perros, todos ellos han sido caracterizados como G7. No hay aislados de Echinococcus granulosus sensu stricto. Y una cosa curiosa, fíjense la situación en Hungría. Como hemos dicho anteriormente, hay 2 aislados G7 y 33 aislados Echinococcus granulosus sensu stricto G1, G3. Pero el único caso humano caracterizado es G7, que en proporción es una proporción mínima comparado con la presencia de Echinococcus granulosus G1, G3. Entonces, hay una aparente predominancia de transmisión del genotipo G7 hasta el hombre. ¿Cuál es la respuesta a esto? Bien, aquí, de nuevo, es lo que venimos hablando. Como tenemos muy pocos aislados, es necesario confirmar esta hipótesis. ¿Cómo la vamos a confirmar? Obviamente con un mayor número de datos moleculares. Necesita no solamente moleculares, sino también epidemiológicos. Necesitamos conocer la prevalencia en animales domésticos, perros y humanos, aislados genotipados, necesitamos más aislados, determinar la frecuencia relativa de los genotipos circulantes y también demostrar o tratar de comprobar si hay algún tipo de actividad o comportamiento humano que esté facilitando la transmisión prioritaria de G7 en comparación con otros genotipos de Echinococcus. ¿De acuerdo? Bien. Es importante decir que esta situación que estamos viendo para Echinococcus canadensis G7 en el este de Europa también ocurre para el genotipo G6 en otras partes del mundo, concretamente en África, en Egipto, en Mauritania y en Sudán. Y vamos a volver en este punto concreto un pelín más adelante, un poquito de paciencia. ¿Vale? Volvemos al caso de Australia. Como acabarán de recordar, he mencionado antes que el caso de Australia es un caso particular, muy especial. Bien, ¿cuál es la situación de la equinococcosis en Australia? ¿Desde cuándo hay equinococcosis en este país? Bien, tenemos que decir que Echinococcus granulosus sensu stricto, genotipos G1, G3, es la única especie de Echinococcus presente en Australia. La enfermedad fue introducida a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX durante el periodo de colonización. Es decir, los colonos que estaban colonizando el país introdujeron su ganado procedente de Europa, sus perros procedentes de Europa, ambos ya infectados por Echinococcus. Es decir, que estaban introduciendo con su ganado el parásito. Debido a que esta actividad ganadera cobró una importancia muy importante en la economía del país, al principio en esta etapa de colonización, hubo una rápida expansión del ciclo de transmisión doméstico en paralelo con el crecimiento tanto de la población ovina como de la población canina que se encargaba de controlar al ganado ovino. Es decir, que se estableció un ciclo doméstico mantenido entre el perro como hospedador definitivo y la oveja como hospedador intermediario. Bien, hasta aquí nada anormal. ¿Qué ocurrió sin embargo? Lo que ocurrió es que se consolidó el ciclo de transmisión silvático del parásito debido a dos hechos importantísimos. La primera es el establecimiento de unas ciertas prácticas ganaderas, transhumancia. Los ganados, principalmente ovinos, pero luego también en algunos casos bovinos, sufrían largos desplazamientos a lo largo del año para aprovechar los pastos. Esto lo que hacía era que, sobre todo, se diseminase la infección, bien a través de las heces de los perros infectados, bien a través de las vísceras contaminadas de los animales que morían y que iban a ser comidas, como hemos dicho antes, tanto por zorros como por dingos, que son los carnívoros principales presentes en Australia. ¿De acuerdo? Y, más importante todavía, se dio la coincidencia de que las poblaciones salvajes de Australia, tanto de hospedadores intermediarios como de hospedadores definitivos, eran altamente susceptibles de padecer la infección. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ocurría es que teníamos ovejas infectadas por Echinococcus. Cuando una oveja moría y sus vísceras eran consumidas, eran ingeridas por carnívoros salvajes, como he dicho antes, tanto zorros como dingos, se establecía un ciclo peridoméstico y luego las heces de estos carnívoros
excretaban huevos que eran consumidos por una variedad de animales autóctonos en parte de Australia. Estamos hablando de canguros, estamos hablando de wallabies, estamos hablando de cerdos salvajes. Es decir, que hemos pasado de un ciclo doméstico del parásito a un ciclo peridoméstico y el establecimiento de un ciclo consolidado del parásito exclusivamente salvaje. ¿Cuál es la situación actualmente? Actualmente lo que ocurre es que, como he comentado anteriormente, la gran mayoría de la biomasa del parásito se encuentra circulando en el ciclo salvaje. Y son los animales salvajes, particularmente zorros y dingos, los que van a causar la introducción del parásito desde el ciclo salvaje al ciclo doméstico. Es decir, se ha revertido la situación. Vamos a poner ejemplos de esto. Actualmente se consideran que las especies carnívoras salvajes, zorros y dingos, son las principales fuentes de infecciones para animales domésticos y animales humanos. Un proceso muy importante es la urbanización de estos cánidos salvajes. Fíjense en estas fotos. Aquí tenemos un dingo circulando tranquilamente a plena luz del día por una zona residencial de una ciudad australiana. Un dingo defecando en un jardín. Y se ha demostrado que las heces de estos dingos, muchas de ellas están contaminadas con Echinococcus granulosus. Recordemos que hasta el 100% de esos animales pueden estar parasitados por Echinococcus. Y además con unas cargas parasitarias brutales, de hasta más de 50.000 gusanos adultos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo es que estos huevos pueden llegar a ser infectivos para el hombre porque es que están en los jardines de las casas. ¿De acuerdo? Este mismo fenómeno de urbanización de cánidos salvajes está ocurriendo en otras regiones del mundo, particularmente para Echinococcus multilocularis. En Europa Central, particularmente en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá. Es un fenómeno global que está ocurriendo cada vez más y que es el resultado del acercamiento de las zonas urbanas a las zonas silvestres. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos entonces con influencias de genotipos y transmisión. Vamos a poner ahora un ejemplo que es también transmisión, pero es también control. Es el de los perros viajeros. Particularmente en el caso no de Echinococcus granulosus en esta ocasión, sino de Echinococcus multilocularis, en el norte de Europa. Y vamos a poner el ejemplo del Reino Unido. Reino Unido es actualmente un país considerado como libre de Echinococcus multilocularis. El parásito no se ha demostrado que esté presente en el país. Por lo tanto, Reino Unido lo que tiene actualmente en marcha es un programa que ellos llaman Pet Traveling Scheme. ¿Qué quiere decir? Es un programa para controlar que todos los perros que entren al país desde áreas endémicas para Echinococcus multilocularis, obligatoriamente, antes de entrar al país, deben de ser tratados con antihelmínticos. ¿Para qué? Para evitar precisamente que el parásito no entre al país, no entre y contamine el medio ambiente y pueda iniciarse un ciclo de transmisión silvático, ¿de acuerdo?, que pueda luego trasladarse de alguna forma a infecciones humanas. Entonces, el objetivo es precisamente minimizar el riesgo de introducción accidental del parásito en el país, ¿de acuerdo? Esto es probablemente más sencillo de realizar en Reino Unido porque al fin de cuentas es una isla. Entonces, geográficamente está aislado del continente y estas medidas pueden implementarse con una mayor eficacia. Sin embargo, vemos que en otros países del continente esto no ha ocurrido. Y voy a citar los casos de Dinamarca y de Suecia. Ambos países eran, hasta hace poco, considerados también como libres de Echinococcus multilocularis. Sin embargo, fíjense, en 2011 aparecieron en Suecia 2 zorros infectados por Echinococcus multilocularis. Y en el caso de Dinamarca, en 2013 aparecieron también 4 zorros infectados por Echinococcus multilocularis. Se sospecha que perros viajeros, o sea, perros que fueron desplazados junto con sus dueños desde zonas endémicas a estos países, fueron los sospechosos de introducir el parásito tanto en Dinamarca como en Suecia. ¿De acuerdo? A pesar de que hay medidas también para tratar estos perros a nivel fronterizo,
Estos tratamientos no se respetaron y como consecuencia accidentalmente se ha introducido el parásito en zonas previamente libres de Echinococcus multilocularis. Otro ejemplo muy importante, el caso de Japón, también para Echinococcus multilocularis. Fíjense, Echinococcus multilocularis es, en principio, solamente endémico en la isla más septentrional de Japón, que es la isla de Hokkaido. ¿De acuerdo? Se ha estimado que cada año entre 10.000 y 12.000 perros viajan anualmente con sus dueños desde Hokkaido a otras partes de Japón. ¿De acuerdo? La estimación es que de estos perros que viajan entre 10.000 y 12.000, aproximadamente 30 van a estar infectados por Echinococcus multilocularis. Bien, ¿qué datos tenemos? Los datos que tenemos es que ha habido un caso de un perro viajando desde la isla de Hokkaido a la prefectura de Saitama, que es justo aquí, al norte de Tokio, infectado con Echinococcus multilocularis. Hay un segundo perro, también viajando desde Hokkaido a la isla de Kyushu, al sur del país, también infectado por Echinococcus granulosus. De nuevo, la importancia de implementar medidas efectivas para obligar a los perros provenientes de áreas endémicas a ser tratados para eliminar la posible infección por Echinococcus antes de entrar en zonas no endémicas y de esa forma evitar la transmisión del parásito. Estos, como siempre, aquí pongo las referencias bibliográficas por si alguien está interesado y quiere profundizar más al respecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya seguimos avanzando, solamente nos quedan dos aspectos. Vamos a hablar rápidamente de patogenia. Vamos a hacer un repaso de todas las cepas y lo que sabemos de patogenia en el momento actual. Bien. Patogenia, genotipo versus infectividad. Como ya hemos dicho y como ya hemos resumido en las charlas anteriores, ¿cuál es la situación para Echinococcus granulosus G1, G3? Ya hemos visto que es la especie más ampliamente distribuida, tanto en poblaciones humanas y animales. Es una especie extraordinariamente adaptable a una gran variedad, no solamente de condiciones ambientales, sino también de diferentes hospedadores. Causa el 90% de los casos de hidatidosis humanas descritos y del 70% de los animales de producción, independientemente de la especie que se considere, ovejas, bovinos, caprinos, ¿de acuerdo? Esta especie, Echinococcus granulosus sensu stricto, es capaz de originar quistes fértiles en un amplio rango de hospedadores intermediarios. ¿Vale? Es, digamos, la especie más adaptada a infectar cualquier hospedador intermediario en un amplio rango de condiciones ambientales. Bien, vamos a pasar a Echinococcus equinus, G4. Bien, actualmente hay ausencia de infecciones humanas causadas por G4, por lo que se considera que este genotipo no es infectivo para el hombre. Sin embargo, una cosa que de momento es una curiosidad, pero puede que no lo sea. G4 ha sido recientemente, por este grupo de trabajo, Bufana y colaboradores, en el año 2012, publicaron un trabajo en el cual encontraron un lemur nacido en cautividad en un zoo del Reino Unido que estaba infectado por el genotipo G4. Bien, si el lemur, que es un primate, puede estar infectado por Echinococcus equinus, ¿quiere esto decir que en las circunstancias adecuadas G4 puede también ser infectivo para el hombre en algún momento? Las posibilidades son bajas, pero no totalmente descartables. Aunque, como ya he dicho, actualmente se considera que G4 no es infectivo para el hombre. Muy bien, Echinococcus orlepi. En el momento actual hay 6 casos confirmados de hidatidosis humana causada por Echinococcus orlepi. Por lo tanto, se considera que esta especie está muy pobremente adaptada al hombre. La infectividad es muy baja. De hecho, algunos autores sugieren que este genotipo está incluso en vías de extinción en algunas áreas geográficas, por ejemplo, en Europa Central. Ya hemos visto que en Europa Central no hay casos de Echinococcus granulosus, de Echinococcus orlepi en aislados provenientes de perros. En el caso de bovinos la prevalencia era muy baja, menor del 0,5%, y en los últimos años tan solo hay un único caso humano, proveniente de Holanda, si bien no recuerdo, que está infectada por esta especie de Echinococcus. Por lo tanto, parece ser que en algunas áreas esta especie está en franca decadencia y muy probablemente acabe extinguiéndose.
Bien, en el caso de Echinococcus canadensis, G6, vamos a poner, como ya adelanté hace unos minutos, el caso de Echinococcus canadensis genotipo G6. Este genotipo es predominante en animales de producción en Sudán, con prevalencias que oscilan entre un 7 y un 10-11% en ovinos, 3,6% en bovinos y hasta un 60% en camellos. Sin embargo, solo hay 5 casos genotipados en humanos caracterizados como G6. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos esta prevalencia bastante alta en hospedadores intermediarios, ¿cómo es posible que solo tengamos 5 casos humanos genotipados? Obviamente, la respuesta más lógica sería pensar que G6 es poco infectiva para el hombre, igual que ha ocurrido, por ejemplo, con G5, que estábamos mencionando anteriormente. Pero hay una posibilidad más, y es que tengamos pocos datos moleculares y que, al ser muy pocos, de alguna forma nos estén engañando, nos estén de alguna forma ocultando la realidad y tengamos que disponer de más información para verificar, para confirmar este primer hecho. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a G8 y G10, Echinococcus G8 y G10, solo hay 2 casos confirmados en humanos. Uno G8, que creo que es en Alaska, y G10 en Rusia. Esto quiere decir que son, de nuevo, genotipos que muy raramente infectan al hombre, pero ¿por qué es esto? Volvemos de nuevo al mismo tema. Es porque son un poco infectivos, es porque la presión infectiva es muy baja para el hombre, no hay transmisión o no hay datos moleculares. De nuevo, tenemos el mismo problema, escasez de datos, no podemos hacer predicciones categóricas porque simplemente no tenemos la información suficiente para confirmarlo. ¿De acuerdo? Pero lo que sí que apunta es que son infecciones que probablemente son bastante raras en el hombre. Muy bien. Vamos a pasar a otro aspecto de la patogenia. ¿Tenemos algún tipo de información que nos haga sospechar que determinados genotipos son más patogénicos porque producen quistes más grandes en el hospedador intermediario o no? Bien, en este estudio, realizado por Schneider y colaboradores en el año 2008, lo que hicieron fue comparar un grupo de pacientes, 33 pacientes infectados por el genotipo G7, 68 pacientes infectados por el genotipo G1 o G3 y 3 pacientes infectados por el genotipo canadensis G6. ¿Vale? Este es el origen de estos pacientes, los órganos afectados, hígado, pulmón, pero esto es lo importante. Fíjense, todos los pacientes que estaban infectados por el genotipo G1 o G3, la media de los quistes era de 10,7 centímetros, que era estadísticamente muy superior a la media de los quistes causados por el genotipo G7. ¿De acuerdo? Queriendo decir muy probablemente que G1 o G3 está altamente especializado en infectar humanos, al menos mucho más especializado que el genotipo G7. La misma situación parece que ocurre con el genotipo G6, quistes de media 5 centímetros. Pero esta media, fíjense que está solamente obtenida de 3 pacientes, por lo cual al ser un tamaño muestral muy bajo, es muy difícil asegurar esto. Pero seguro hay una diferencia entre G1, G3 y genotipo G7. Esto nos da una idea de por dónde pueden andar los tiros. Aún más interesante, ¿hay algún tipo de información que nos haga pensar que determinadas especies de Echinococcus tienen una preferencia por infectar determinadas vísceras? Bien, la evidencia que tenemos de esto proviene de Irán. En Irán hay unos 200 aislados caracterizados en humanos, el 90% de ellos caracterizados como G1, G3. El 10% restante caracterizado como G6, G7, Echinococcus. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo, Sajjad y colaboradores, en el año 2013, observaron que 8 casos de pacientes con hidatidosis cerebral, todos ellos estaban infectados por el genotipo G6. Fíjense, G6, que representa el 10% de los aislados del país, todos ellos producían hidatidosis cerebral.
Entonces, lo que estos autores proponían era si Echinococcus canadensis genotipo G6 tiene un tropismo especial por infectar el cerebro, en vez de, por ejemplo, pulmón o en vez de, por ejemplo, hígado. De nuevo, una vez más, esto indica que tenemos una necesidad de más estudios moleculares para tratar de ver si hay algún nexo entre localización anatómica y genotipo. Muy bien, y ya vamos a pasar al último punto de mi charla, que es diagnóstico y control. ¿Cuáles son las implicaciones de la variabilidad genética en relación con el diagnóstico y con el control? Entonces, muy brevemente, porque ya me voy pasando un poquito de tiempo, en relación al diagnóstico, tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, que la utilidad y el rendimiento diagnóstico de las técnicas serológicas actualmente disponibles para la detección de Echinococcus son extremadamente dependientes de las características de las fuentes antigénicas usadas. Es decir, en función de qué fuente antigénica usada, líquido hidratídico, extracto de protoscoles, membranas germinativas, dependiendo del extracto, va a haber una cierta variabilidad antigénica demostrada y esta variabilidad antigénica va a hacer que las características del ensayo serológico que vayamos a utilizar puedan variar en cierta medida. Y esta variabilidad la tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, es muy importante evaluar la técnica en función de la fuente antigénica que vayamos a utilizar, el área geográfica en el cual la vayamos a utilizar y la población humana o animal que sea objeto de estudio. Todas estas variables tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar y optimizar nuestros ensayos serológicos para garantizar que vamos a obtener los mejores resultados, tanto en función de la sensibilidad como de la especificidad de estas técnicas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a ver las vacunas. Actualmente solamente existe una vacuna realmente eficaz, que es la que se denomina EG95. EG95 es un antígeno recombinante que fue codificado a partir del DNA complementario de huevos de oncosferas del parásito, genotipo G1, y esto es importante. Esta vacuna induce hasta un 95% de protección en ovinos inmunizados y parasitados por esta cepa específica del parásito. Bien, también sabemos que este gen, EG95, pertenece a una familia de genes relacionados que están presentes en todos los miembros de Echinococcus granulosus sensulatum. Están presentes, pero no son todos idénticos. Hay cierta variabilidad, ¿de acuerdo? También sabemos que la amplificación de este gen a partir de DNA de genotipo G2 no muestra diferencias a nivel de secuencia de bases nucleotídicas y aminoácidicas con respecto al genotipo G1. Es decir, la secuencia genética del gen que codifica EG95 en G1 y en G2 es idéntica. Pero ¿qué ocurre? Lo que también sabemos es que en el caso de G6 y G7 sí hay diferencias. Al menos hay 12 aminoácidos que difieren con respecto al genotipo G1, G2. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura tridimensional, la conformación de la proteína G95 va a ser diferente en G1 y G2 con relación con G6, G7. Entonces, propiedades inmunogénicas que pueden tener el genotipo G1 o G2 puede que no se mantengan en el genotipo G6, G7. Por lo tanto, es necesario evaluar la eficacia de esta vacuna en poblaciones animales infectadas con genotipos G6 y G7 y ver si realmente esas poblaciones inmunizadas son capaces de mantener esa protección contra la infección cuando la infección esté causada por estos genotipos. Eso es una de las cosas que también están pendientes de hacer. Bien, finalmente en el control lo que también tenemos es vemos que diferentes especies pueden tener diferentes grados de maduración. Por ejemplo, Echinococcus granulosus G1 tiene un periodo de prepatencia de 45 días. Es decir, entre que el perro está infectado hasta que empieza a excretar huevos en las heces pasan 45 días.
¿De acuerdo? Sin embargo, Echinococcus canadensis, el periodo de preparencia es 11 días más corto. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Obviamente que para romper el ciclo de transmisión del parásito, se deben acortar las pautas de tratamiento de perros en áreas donde el genotipo G7 sea prevalente, porque el periodo de preparencia es más corto en G7 que en G1 o G3. ¿De acuerdo? Es necesario adaptar las pautas de tratamiento en función del genotipo predominante en un área geográfica específica. Muy bien. Entonces, ya para resumir, ya acabando la charla, tenemos bastante información en referencia a la epidemiología y a la variabilidad genética, frecuencia de genotipos de Echinococcus, pero aún queda muchísimo por hacer. De la mayoría de las especies de genotipo aún desconocemos distribución geográfica precisa y prevalencia. En muchos casos tenemos información que es obsoleta, que no ha sido actualizada en años, por lo cual necesitamos datos que sean precisos y fiables, datos epidemiológicos y datos moleculares. En referencia a los últimos, es necesario todavía determinar la frecuencia relativa de genotipos circulantes en poblaciones humanas y animales. Definir también el rango de hospedadores, tanto definitivos como intermediarios, que sean susceptibles. Definir también el grado de especificidad. En cuanto a los datos biológicos, en el hospedador definitivo es muy importante que cuando se hagan estudios epidemiológicos para ver la prevalencia de Echinococcus en perros o en carnívoros salvajes, no solamente dejar conocer la prevalencia, sino muy importante la carga parasitaria. ¿Cuántos adultos se encuentran en el intestino de un animal infectado? Esto va a ser terriblemente importante para no solamente conocer o tratar de estimar la transmisión, sino a la hora de hacer, por ejemplo, modelados matemáticos que traten de emular de alguna forma la transmisión del parásito. Este es uno de los factores importantes que se tienen en cuenta. Por eso es importante reportarlo si es posible. Lo mismo en el hospedador intermediario. No solamente ver la prevalencia, cuántos animales están infectados o no, sino determinar el número de quistes y sobre todo su fertilidad. ¿Esos quistes son fértiles? ¿Son infértiles? ¿Por qué? Porque si el quiste no es fértil, desde el punto de vista de la transmisión no tiene relevancia. A pesar de que un animal, un carnívoro, ingiera esa víscera, si el quiste no es fértil, no va a ser transmitido. El perro o el lobo o el coyote no va a adquirir la infección porque no tiene protoscoles, el quiste no es fértil. Entonces, desde el punto de vista de la transmisión es irrelevante. Por eso es importante demostrar fertilidad si disponemos de esa información. También desconocemos la patología de algunas de las especies y el potencial zoonóstico. Recordemos, Echinococcus pellidis, Echinococcus psiquicus. Son áreas que todavía no están claras y que requieren mayor información. Y ya sí, para acabar definitivamente, que ya veo que me estoy alargando 15 minutos más casi de lo esperado, simplemente, como dicen los ingleses, ese es el take home message, es decir, la idea que a mí me gustaría que se llevasen a casa. En el caso de la transmisión de Echinococcus, recuerden el concepto de salud única. ¿Por qué? Porque si tenemos humanos que sean saludables, que no tengan enfermedad, animales igualmente saludables que no tengan enfermedad y un medio ambiente libre de enfermedades, todo eso va a repercutir en beneficios a todos los niveles. Entonces, salud única está intrínsecamente relacionada, no se pueden separar la salud humana de la salud animal, incluso de la salud medioambiental, y debemos considerarla en todo momento como un todo. Y cualquier campaña orientada, yo creo, al control de estas enfermedades deben considerar esta tríada, estos tres factores. Si no, es muy difícil implementar campañas de control que sean efectivas desde el punto de vista de la transmisión. ¿De acuerdo? Y ahora ya sí, esta ya es mi última diapositiva. Recuerden, si como había comentado antes, mis datos de contacto, pues si alguien quiere algún tipo de información. Y ahora ya sí, agradecerles de nuevo su atención, espero no haberles aburrido demasiado. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de tratar de responderla. Si quieren hacer alguna pregunta a través del foro, igualmente trataré de responder a sus preguntas. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Ana,